movimiento Red Global de Jóvenes Oportunidades Ciudad de México, a Luis Sánchez. Con el gusto de saludarte, Luis. Y bueno, sobre este programa, haciendo una especie de corte de caja desde tu perspectiva, ¿cómo va? ¿Sí está funcionando? ¿Sí está logrando sus objetivos? Con el gusto de saludarte, Luis. Bienvenido. Adelante. Hola, buenas tardes, Gabriel. Gracias por la invitación a ti y a tu auditorio. Pues bueno, desde la organización hemos visto que esta política pública dirigida a jóvenes, pues es un buen avance respecto a periodos previos, ¿no? De gobiernos en donde las personas jóvenes habían sido en ocasiones invisibilizadas por una condición etaria, lo cual Ujú. pues implicaba muchas barreras a las que ya se enfrentan, ¿no? Barreras que tienen que ver con la pobreza, con la falta de acceso a la educación, con la precariedad laboral y también con cuestiones pues hasta de criminalidad, como lo hemos visto en los últimos años. Respecto a esto, pues vimos que a partir del sexenio anterior, pues se implementó por primera vez un programa público de gran alcance para atender algunas de estas necesidades de los jóvenes. Entonces, creo que uno de los puntos es, primero, Ujú. visibilizar que se está hablando de los jóvenes, ¿no? Cuando normalmente se invisibilizaba. Esto implica que, pues, uno de los programas medulares, tanto de la administración anterior y también de la administración de la presidenta Sheinbaum, pues implica el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? En donde ha sido el eje rector de esta política hacia la juventud. Entonces, este apoyo económico a Sí. través de una beca, pues implica, ¿no? El generar una oportunidad a aquellas personas jóvenes que terminaron sus estudios, que por alguna circunstancia no tienen la posibilidad de continuar sus estudios y que no han tenido la oportunidad de integrarse al mercado laboral de forma formal. Esto es importante porque sabemos que pues existen muchísimas condiciones que impiden que los jóvenes al terminar su bachillerato o al terminar su licenciatura se puedan integrar a un trabajo y a un trabajo digno. Entonces, uno de las cosas importantes es que en el programa mínimo están estableciendo que el salario mínimo que se les da, esto es una cantidad importante, más de 8,400 pesos al mes durante la estadía Sí. de 12 meses dentro del programa. Eso implica también la integración al seguro social, lo cual pues sabemos que muchas veces las personas jóvenes que se quieren integrar a algún trabajo, en su primer trabajo, no les ofrecen estas condiciones o tienen que pasar Sí, un claro. periodo de prueba. Entonces, eso creo que es una distinción que sí hay que ponerla en el marcaje del análisis. Digamos que de origen, por llamarlo de alguna manera, o desde el papel del programa, pues yo también coincido, y sobre todo porque en algunas empresas, las mismas quienes han utilizado o quienes han hecho valer este programa, pues ponen a trabajar a los jóvenes. Ahora, si están cumpliendo los objetivos, sí se está, digamos, como bien decías, independientemente de que se visibiliza a los jóvenes, este programa está cumpliendo con sus metas, sobre todo teniendo en cuenta que pues hay ciertamente poca información, hay también en medio de esto denuncias de, por un lado, jóvenes que dicen me están quitando mi dinero, las empresas que quieren jinetearles la lana. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo se ha venido desarrollando desde que se anuncia al día de hoy? Que por cierto a mí me llamó mucho la atención que el gobierno de López Obrador sí lo empujó muy fuerte, y este gobierno, aunque sí está, digamos, dentro de la estructura de la Secretaría del Trabajo, lo percibo como que no le ha dado tanta fuerza. No, quizás nada más es mi percepción, y se queda en eso y no va más allá, Luis. Creo que estamos en un periodo de revisión de la misma política y del programa, lo cual implica, pues si después de 6 años de su implementación ha estado funcionando, como bien mencionas, Gabriel, hay cuestiones que a veces resultarían muy opacas o no existe claridad de cómo se están haciendo las evaluaciones y que pues el extinto, ahora sí, Coneval, pues mencionaba hace unos años, ¿no? Respecto a la política. Es uno de los programas que en el último sexenio, pues tuvo casi más de 115,000 millones de pesos, lo cual era estratégico para el gobierno, y que se atendió a casi más de 3 millones de personas jóvenes,
lo cual es importante porque sabemos que de acuerdo a la última encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, pues un poco más de 4.8 millones de personas jóvenes que no cuentan con estudios universitarios se encuentran fuera del trabajo y de la escuela, y lo cual implica que Sí. son jóvenes que se podrían integrar sin ningún problema a este tipo de programas. ¿Qué nosotros hemos planteado dentro del análisis? Justo lo que ya se mencionaba. Debemos de priorizar a jóvenes con mayores rezagos, con las mayores barreras. Esto implica un rezago educativo y también barreras de empleabilidad, ¿no? Otra de las cosas, atender a las zonas en donde hay más jóvenes fuera de la escuela y el trabajo. Esto no implica, y estas principalmente Ujú. son en las grandes ciudades, o sea, municipios como Ecatepec, Naucalpan, son municipios centrales en donde hay una mayor densidad de personas jóvenes que no están estudiando y no están trabajando en este momento. Porque la otra cuestión también es, pues sí, hay jóvenes que se encuentran en zonas rurales dentro de la República, pero desafortunadamente no hay centros de trabajo en donde se puedan emplear. Entonces también es importante hacer esa mezcla. ¿Dónde están los centros de trabajo? ¿Dónde están las empresas consolidadas? Y dónde hay un número de jóvenes que tengan capacidades para integrarse. Y esto implica también el tipo, Ujú. Qué analizar el interesante. programa desde las necesidades de la región. ¿Qué implica esto? Las necesidades del norte del país en empleabilidad para jóvenes no son las mismas del centro y del sur del país. Entonces, tienes Claro. que tener una estrategia que te ayude a impulsar estos polos de desarrollo, que es un poco lo que está planteando la presidenta, en donde los jóvenes se puedan estar capacitando de acuerdo a las necesidades del mercado laboral de la zona. Entonces, a nosotros eso nos parece que es medular para tener una profundidad de este programa. Y creo que también aquí tendríamos que meter un cuarto componente que es la inclusión de jóvenes mujeres, que son principalmente las que están fuera del trabajo y de la escuela porque tienen una condición de trabajos de cuidado no remunerado. Muchas veces tienen que cuidar a sus hijos, a familiares, a personas mayores, lo cual les impide tener jornadas laborales de más de Claro. 40 horas, y también implica que no se Completo, sí. pueden inscribir directamente a un empleo formal. Entonces, este tipo de especificidades creo que se tendrían que estar revisando constantemente en el programa. Oye, para ir cerrando, déjame hacerte una última pregunta. Comentabas algo muy interesante, las necesidades de la zona norte del país, pues por supuesto que no tiene nada que ver con la zona sur. En este sentido, no sé si se debería, bien comentas, un replanteamiento de este programa para poderle sacar quizás el 100% de lo que podría funcionar, teniendo en cuenta que quizás otros estados en donde la oferta de empleo, la educación, el acceso a ciertos servicios es mayor que en otros estados. No sé si tendríamos que estar, o el gobierno más bien tendría que estar replanteándose este programa. Sí, creo que esto es importante, Gabriel, porque de acuerdo a su página web, pues vemos que la retención de jóvenes es de un poco más del 46%, es decir, al final de su capacitación, solamente 46% de esos jóvenes pueden seguir en un trabajo o encontraron un trabajo formal. Entonces, ahí tenemos un reto de cómo incrementar este porcentaje de inserción laboral, y que también las personas jóvenes, una vez que ya fueron aprendices en un espacio, las empresas los contraten. Entonces, esto también es importante. Aquí hay un compromiso, creo, que es vital por parte de las empresas para que generen una estrategia de retención de las personas jóvenes. No solamente como ya los tuve de aprendices 12 meses, bueno, que venga otra generación. No, tenemos que consolidar una estrategia Claro, para sí. abrir vacantes y ofertas de trabajo para esos jóvenes que por parte del gobierno recibieron un apoyo y tú les estabas dando la capacitación. Y por último, creo que aquí lo importante es que el gobierno tiene que ser muy fuerte en la auditación y la evaluación de los centros de trabajo, es decir, si se están cumpliendo con los planes que establecieron cuando se meten y se inscriben a las plataformas,
o si de otra manera se deben de modificar y a lo mejor centros de trabajo que se tienen que excluir o que no tienen las capacidades para atender a este tipo de jóvenes. Entonces, creo que la evaluación y la auditación es importante dentro de todo programa social. Claro, y bueno, ya no nos alcanzará el tiempo, pero ¿cómo sumar este programa al anuncio de la reducción de la jornada laboral de las 48, 40 horas, ¿no? También va a ser muy interesante cómo poder fusionar a los jóvenes, y bien comentas esta parte de la retención. Luis Sánchez, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros esta tarde aquí en A Debate, te agradezco por supuesto. Nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos con más.